Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, le damos la más cordial bienvenida al foro Viernes de Derechos Humanos, que en su 19ª temporada se erige como un espacio comprometido con la dignidad humana. 19 temporadas representan no solo la constancia de un esfuerzo académico, sino la consolidación de una comunidad que ha hecho de este foro un lugar de encuentro crítico. Cada edición del foro es una invitación a reflexionar y a dialogar sobre los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad en materia de derechos humanos. El tema que hoy abordaremos se titula El derecho de protección a la salud, derecho esencial que sostiene la vida y posibilita el ejercicio pleno de los demás derechos. Reflexionar sobre la salud como derecho humano nos invita a pensar en políticas, instituciones y prácticas que garanticen acceso equitativo y respeto a la dignidad de todas las personas. Para guiarnos en este espacio de reflexión del tema tan relevante como la salud, contamos con la participación del destacado doctor Hugo Carrasco Soule, cuya experiencia y pensamiento crítico nos permitirán profundizar en los desafíos y alcances de la salud como derecho humano fundamental. El doctor Hugo Carrasco Soule es un distinguido jurista, doctor, maestro y licenciado en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. Bienvenido, estimado doctor Hugo. Tiene usted el uso de la voz. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación para estar en este tan importante foro. Como lo mencionas, Neidali, pues una de las características más importantes, tiene muchas, pero una es la permanencia y la constancia con la que el doctor Alfonso Martínez Lascano ha venido trabajando para estar difundiendo la cultura jurídica a través de este canal tan importante que se ha convertido TVLex. Y bueno, pues el día de hoy conversaremos sobre precisamente el derecho humano de protección a la salud, que es un tema que ha estado en constante, eh, en la palestra de la opinión pública de manera constante, no solamente bajo la administración de la 4T, sino también bajo la administración de anteriores gobiernos. Como bien lo mencionabas, es un derecho fundamental, es un derecho humano, desde luego, pero es un derecho que permite y habilita la posibilidad de ejercer los demás derechos y estar en plenitud. Vamos a ver más adelante cuál es esa definición que nos da la Organización Mundial de la Salud como un completo estado de bienestar, es tanto físico, mental y emocional. Vamos a verlo más adelante, pero ese completo estado de bienestar es el que nos habilita a poder ejercer los demás derechos o buscar estar en plenitud. En principio, bueno, es muy importante mencionar que el derecho humano es referido muchas veces como derecho, el derecho humano a la salud, lo cual nos da un buen acercamiento, pero no es la precisión con la que debemos de atajar este concepto. El concepto debiera de manejarse como el derecho humano de protección a la salud. Desde que nacemos estamos, pues de alguna manera, transitando por esta vida, pero en ese transitar la salud se va mermando. Entonces, es un poco idealista pensar que a lo que tenemos es derecho, a lo que tenemos es el derecho a la salud. Más bien, lo que el gobierno, los gobiernos, los estados deben procurar es la protección a la salud. Eh, eh, Vamos a ver que hay varias dimensiones que cubren este derecho humano de protección a la salud y vamos a ver el contexto no solamente nacional, sino interamericano, que nos permite pensar en cuáles son esos límites
o las fronteras de este derecho humano de protección a la salud. Primero, antes que nada, hay que circunscribir este derecho de protección a la salud como un derecho humano y tendrá características comunes a la que todos los derechos humanos tienen. Es decir, todas las personas tienen derecho a él. Eh, en la Constitución mexicana tenemos las bases para este derecho humano. La Constitución dispone que la ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. La ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, que es la Ley General de Salud, que data ya de 1984, indica que sus disposiciones son de orden público e interés social y de aplicación en toda la República. Por su parte, el artículo segundo de la Ley General de Salud establece que el derecho de protección a la salud tiene las siguientes finalidades. Primero, es el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. También se encuentra la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. También el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. También se encuentra dentro de las finalidades del derecho de protección a la salud el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. ¿Cuáles son los principios de la Organización Mundial de la Salud? Ya vimos algunos principios y algunos límites conceptuales que tiene de acuerdo a nuestra Constitución y al marco normativo mexicano, tomando como base la Ley General de Salud de 1984, pues ahora es indispensable empezar a combinar esos primeros conceptos que tenemos o límites que tenemos de acuerdo a nuestras bases constitucionales y normativas con los principios internacionales que, por ejemplo, maneja la Organización Mundial de la Salud. Como principios tenemos el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, ya que es uno de los derechos fundamentales del ser humano, sin distinción de raza, de religión, ideología política o condición económica o social. Es decir, no ha lugar a la discriminación al momento de aplicar lo que se deba de aplicar para lograr la protección de la salud. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituyen un peligro común. Ya lo vivimos en la última pandemia. El problema de salud, si bien cada uno de los países tiene las directrices para poder abordar el tema de salud, las políticas públicas, las bases constitucionales, las leyes, los planes, los programas que se tienen para poder abordar este tema tan importante, no podemos desconectar la actividad estatal dentro de un contexto global y de un contexto regional. También es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud contempla que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Algunos instrumentos internacionales que refieren al tema de salud, desde luego se encuentra la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Constitución de la misma Organización Mundial de la Salud de 1946, la Carta Social Europea de 1961, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, y también tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y su protocolo facultativo. Tenemos algunos otros, por ejemplo, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Debemos de visualizar la salud como un derecho social que prevé y configura una actividad social del Estado precisamente dirigida a regular el complejo de las relaciones sociales en el sentido de garantizar de manera sustancial y efectiva el bienestar, como ya lo había yo mencionado, así como el progreso material y moral de todos los individuos. El artículo primero bis de la Ley General de Salud dispone que se debe de entender por salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Por lo general, vinculamos el concepto de salud únicamente al tema de cuando estamos enfermos o cuando tenemos alguna afección. Y lo cierto es que no, que debemos de verlo de manera inclusive preventiva y de una manera holística o integral, es decir, es un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Cuáles son los linderos conceptuales del derecho de protección a la salud que hemos venido manejando? Bueno, pues en esencia son 4 pilares. El primero es la disponibilidad, el segundo es la accesibilidad, el tercero la aceptabilidad y cuarto es la calidad. Por disponibilidad debemos entender que cada estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención, así como de programas. Es decir, debe de haber una disponibilidad en cuanto a los establecimientos, la infraestructura, el personal médico para poder atender. La accesibilidad se refiere a que precisamente todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación. Son 4 subdimensiones. Primero, la que conocemos que es la no discriminación. Segundo, es la accesibilidad física. Tercero, la accesibilidad económica. Y cuarto, el acceso a la información. Es muy importante mencionar que no solamente se trata de tener acceso a la infraestructura y acceso a los servicios médicos, sino que también es un pilar importante hoy tener acceso a la información, no solamente para saber cuál es el padecimiento y cuáles son las terapias, sino todos los efectos que pudiera tener la aplicación de ciertas terapias, medicamentos o servicios para que se incorpore en la toma de decisión al paciente. Hoy en día es muy importante tener en cuenta que el derecho de protección a la salud no solo implica que vaya yo a un hospital y que el médico me asista y que el Estado mexicano pues provea de los servicios necesarios y la infraestructura, sino también que sea yo partícipe en la toma de decisión y para ello es necesaria el acceso a la información. En cuanto a la aceptabilidad, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados y a la par sensibles a los requisitos de género y el ciclo de vida, y deben estar concebidos para respetar la confidencialidad y el
mejorar el estado de salud de las personas. En cuanto a la calidad, todos los establecimientos, bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Como vemos, estas cuatro dimensiones nos permiten tener una mayor visibilidad de lo que debe contemplarse dentro del derecho humano de protección a la salud. La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad son pilares fundamentales en la disposición que se puede tener en el sistema normativo mexicano y en el Sistema Nacional de Salud de México. Es muy importante mencionar que los servicios, los medicamentos y los insumos, al vincularlos al tema de calidad, se deben también de vincular con otras características que tenemos en la realidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que se deben de tener los insumos, servicios y bienes de calidad, a mi parecer, si hacemos un poco el recordatorio de lo que se contempla por la Organización Mundial de la Salud como principio del derecho y protección a la salud, que es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, debemos de tener en cuenta que el tener acceso también a la innovación es un elemento fundamental y no solamente como se puede llegar a pensar en un lujo. Hay algunos informes o reportes, por ejemplo, de cuándo, en qué tiempo, cuándo y en qué tiempo se tiene acceso a la innovación en los países latinoamericanos, no solamente en México, pero al estar inserto en Latinoamérica, pues vivimos muchas características en común y la realidad es, aunque hay varias diferencias, tenemos puntos en común. Y uno de ellos es que el acceso a la innovación en México, en Latinoamérica, perdón, se da en un promedio de 5 años. Si este dato lo tuviéramos hace como el promedio, lo tuviéramos como el dato de hace unos 15 o 20 años, pues sería un dato que pudiéramos entrar en polémica para tratar de reducir esa brecha de 5 años, y habría ciertas discusiones en cuanto a la razonabilidad de esos 5 años. Sin embargo, hoy en día, que las nuevas tecnologías están avanzando a pasos agigantados y que eventualmente lo que me puedan estar aplicando el día de hoy, dentro de 6 meses o un año, ya no es la innovación en el manejo de algunas terapias, pues pensar en que el acceso a la innovación que tiene la población en Latinoamérica tiene una brecha de 5 años, pues nos hace pensar definitivamente que lo que estamos mencionando como acceso a la innovación ya no lo es. Cuando el medicamento o el servicio o el diagnóstico le llega a ese paciente en una brecha de 5 años, pues indudablemente ya no está recibiendo la mejor calidad e innovación que hay para atender esa terapia. Entonces, tenemos que pensar en reducir ese acceso a la salud. Cuando me refiero al acceso a la salud, me refiero al momento, hay varios momentos que pudieran pensarse en que ya se tiene acceso al medicamento. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando se otorga el registro sanitario. Debemos de tener en cuenta que para poder tener disponible un medicamento en el mercado mexicano es fundamental
que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud por conducto de la COFEPRIS, otorgue un registro sanitario, que es el permiso que tiene para poder comercializar el producto en el territorio mexicano, entendiendo que ese producto demostró ante la COFEPRIS tres características fundamentales. La primera, calidad. La segunda, seguridad. Y la tercera, eficacia. ¿A qué se refieren estos principios que deben de acreditar los medicamentos? En cuanto a la eficacia, que la molécula que contempla o que contiene el medicamento es una molécula que sirve para en el estudio clínico a través del cual se demuestra esa eficacia, atiende la enfermedad o la indicación de esa enfermedad. Es decir, si se presenta ese medicamento para atender una enfermedad oncológica del pulmón, debe ser eficaz para atender esa enfermedad, esa indicación. Por lo tanto, a través de estudios clínicos que se hacen previamente, se demuestra la eficacia. También tiene que demostrar la calidad, es decir, que los estándares internacionales de la molécula y los insumos que se utilizan para poder tener el medicamento disponible son de la calidad y los estándares nacionales e internacionales de las sustancias que se manejan. También debe demostrar que es seguro el medicamento. ¿Qué debemos de entender por qué un medicamento sea seguro? Todos los medicamentos son agentes ajenos al cuerpo y por lo tanto el cuerpo cuando los recibe va a luchar en mayor o menor medida por deshacerse, por combatir ese elemento ajeno a través del sistema inmunológico. Y eso puede provocar eventos adversos. Por ejemplo, sin duda, todos hemos en algún momento de nuestras vidas tomado algún medicamento y en alguna ocasión el medicamento puede, para quitarme el dolor de cabeza, puede provocarme náusea. Bueno, como lo he mencionado, todo medicamento es un agente ajeno al cuerpo y por lo tanto va a tratar de rechazarlo, va a tratar de evitarlo. En ese sentido, espérenme un segundo. Hola, buenas tardes. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. Vamos a hacer un breve receso y enseguida comenzamos de nuevo. Gracias por su atención. Una disculpa.
Entonces, estaba yo mencionando las características que debe de cumplir un medicamento, que es calidad, seguridad y eficacia, y con esto se otorga un registro sanitario. Ese registro sanitario habilita al medicamento para estar en el mercado mexicano y garantiza a la población que puede administrarse ese medicamento sin mayor problema. Cuando ese medicamento entra al mercado mexicano con ese registro sanitario, entra solamente al sector privado. Por lo tanto, no podemos pensar que el 100% de la población tiene acceso a ese medicamento porque solamente el registro sanitario lo habilita para estar en el sector privado. Después de obtener el registro sanitario, se hacen otros trámites para poder tener el medicamento en el compendio nacional, que es el que habilita a las instituciones públicas a poder adquirir el medicamento a través de una clave que se le asigna. Ese proceso puede tardar un año, dos, tres o cuatro años, o inclusive hay medicamentos que no logran entrar al cuadro básico y por lo tanto no se tiene accesibilidad en el sector público y sí en el sector privado. Y ahí encontramos una primer brecha. Si hablábamos al principio que el derecho humano de protección a la salud tenía características que eran compatibles con los demás derechos humanos y una de ellas era el tema de la universalidad, pues ya no se está cumpliendo con esta calidad de derecho humano. Ya hay una discriminación en el tema del derecho humano de protección a la salud, ya no se está cumpliendo en virtud de que hay una discriminación entre aquellos que pueden pagarlo de su bolsa o pagarlo a través de un seguro de gastos médicos mayores y aquel segmento de la población que no tiene acceso sino a través del sector público. Entonces, ahí ya tenemos un primer grave problema en cuanto a estos pilares que es la disponibilidad. Y gente, si no está el cuadro básico, no va a haber visibilidad si pone en el otro problema que precisamente en torno a la adquisición y que en medios hemos tenido constantemente esta queja de la población en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos en algunos segmentos muy delicados. Desde luego, todas las enfermedades deben de atenderse, pero hay otros segmentos que son de grupos vulnerables, como pueden ser los niños con cáncer, como pueden ser las personas con el virus de inmunodeficiencia adquirida, los pacientes con algunos problemas mentales. Es decir, eh, el tema de la disponibilidad en el sector público hoy en día es una queja constante que no han logrado resolver. Han tratado de implementar algunas soluciones que desde mi perspectiva, desde su concepción, no eran razonables. Por ejemplo, poner una megafarmacia en el centro de la ciudad no iba a resolver el problema de la disponibilidad en las clínicas y en los hospitales que están fuera de la zona metropolitana. El problema no era el tema de tenerlos en bodega o no, sino de su adquisición. Y eso nos lleva a otro terreno, este derecho humano de protección a la salud, como lo estamos tratando de visualizar con algunas problemáticas, es entrar a otros terrenos que no son solamente y estrictamente el de la política pública en materia de salud, sino su vinculación con otras materias como pueden ser las adquisiciones públicas. El tema de la adquisición pública de los medicamentos es un tema
complicado, es un tema delicado, no solamente adquirirlos, sino la forma y los mecanismos para poderlos adquirir. También tiene una vinculación el tema de adquisición gubernamental con otra esfera de derecho que es el tema de la propiedad industrial. Hay medicamentos, precisamente aquellos que están en el tema de la innovación, con derechos como pueden ser derechos de propiedad industrial, como pueden ser las patentes. Y bueno, pues ahí empezamos a tener algunas tensiones respecto del derecho humano de protección a la salud y el derecho de propiedad, el derecho de propiedad intelectual, los derechos que pueden derivar de las patentes, los mecanismos de adquisición. Es decir, cuando hay patentes, la misma ley de adquisiciones, de arrendamientos y adquisiciones de servicios públicos, de bienes y de servicios públicos, contempla un mecanismo para adquirir a través de una adjudicación directa y no a través de una licitación donde pueda haber ofertas de varios competidores. Hay adjudicación directa porque hay un derecho de exclusividad que origina la patente y que pues tenemos también una ley de propiedad industrial, una ley federal de propiedad industrial, de protección a la propiedad industrial, que contempla esas exclusividades y beneficios. El tema está eh, bueno, pues se tendrá que respetar y hacer procedimientos de adquisición y adquirir la innovación y tenerla disponible. Ya hay varios amparos en nuestro sistema normativo mexicano, en donde se ha mencionado que el tema del derecho de protección a la salud no es un tema de recursos, es decir, no puede defenderse el Estado mexicano diciendo, pues no te voy a dar la medicina porque no tengo recursos para comprarlos. Eh, Teniendo en cuenta también y sabiendo que tenemos una realidad, no exclusivamente en México, en todo el mundo, en los países latinoamericanos, en todo el mundo, que indica que eh, la, eh, el derecho de protección a la salud debe de ser con la medicina que está disponible en el mundo. Y ahí podemos entrar un poco en polémica, pero si está disponible en México, tiene un registro sanitario, pero no tiene una clave de compendio, no hay razón, jurídicamente hablando, para que el Estado mexicano no pueda comprarla. La debe de comprar y debe de estar disponible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como Estado? Ponernos de acuerdo para eficientar los trámites burocráticos que existen para precisamente tener la accesibilidad de los medicamentos en todos y cada uno de los complejos hospitalarios que existen en el país. Tenerlos disponibles y que la población tenga acceso a ellos. Como les mencionaba, no es razonable que tengamos un reporte en el sentido de que hay una brecha de 5 años para tener acceso a la innovación, cuando hoy puede ser que una enfermedad que esté siendo tratada con un medicamento que solamente puede ser, no digo que todas, pero puede ser que ese medicamento sea solamente un paliativo y que en un año esa enfermedad pueda ser tratada y pueda ser curada o pueda ser llevada a la esfera de ser una enfermedad crónica, pero que ya no cause la muerte. O causar la remisión, es decir, que se cure la enfermedad. Entonces, como ven, hay muchos temas que están vinculados con el derecho de protección a la salud que tenemos que tomar en consideración cuando abordamos el tema y no solamente abordarlo de manera eh, a través de una sola disciplina, por así decirlo. Tenemos que abordarlo de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria
Otro caso que se me viene a la mente en relación a el tema del manejo de los medicamentos es que cuando un medicamento pierde una patente, se pueden comprar otros medicamentos que son conocidos como los genéricos y los de mayor tecnología, los biocomparables, que son medicamentos biotecnológicos. Los medicamentos de síntesis química para efectos de esta conversación son, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico, que es una molécula que pues no tiene mayor problema en cuanto a su ingesta y efectos que pueda llegar a tener. Cuando estamos hablando de medicamentos biotecnológicos, son medicamentos que tienen en su compuesto células o componentes vivos, además del medicamento. Es decir, hay medicamentos biotecnológicos que son seguros y eficaces, pero que no sabemos a ciencia cierta cuáles son los resultados y efectos que puede llegar a tener y pueden variar de ser humano en ser humano. Claro, ya se demostró su calidad, seguridad y eficacia para poder entrar al mercado. Se demuestra ante la COFEPRIS y bueno, hay ciertos eventos adversos, un marco de eventos adversos que pudieran suceder, pero cada cuerpo es distinto. Entonces, el tema es que cuando se pierde la patente, voy a poner un ejemplo, si el medicamento que se está administrando a el universo de pacientes, vamos a poner tal vez hablemos de pacientes con el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, son pacientes que están siendo tratados, que están eficazmente tratados con un medicamento que ya les está dando resultados. Pero cuando se pierde la patente, hablando de los procesos de adquisición, pues ya no es posible adquirir el medicamento a través de una adjudicación y se someterá a una licitación en donde posiblemente habrá competidores que sean genéricos o biocomparables. Sin embargo, como su mismo nombre lo indica, biocomparable, no es un medicamento igual, aunque también escuchamos en publicidad y algunos medicamentos, algunas cadenas que dicen que es lo mismo pero más barato. Hay que tener en consideración que aunque podamos estar hablando de la misma molécula, no suelen ser lo mismo ni su procedimiento de aprobación para obtener el registro sanitario es el mismo ni cumple los mismos estándares. Ya lo mencioné, cuando hay un medicamento de innovación, se tiene que demostrar la calidad, seguridad y eficacia con estudios clínicos que se realizan sobre pacientes, sobre personas, y cuando estamos hablando de que un genérico o un biocomparable obtuvo un registro sanitario, tiene dos formas para obtenerlo. Uno, hacer el procedimiento que les estoy mencionando, pero desde luego no van a invertir. Y el segundo es el camino que la mayoría de los países ha decidido incluir en su normativa sanitaria para pedirle al genérico y al biocomparable que solamente demuestren que son la misma molécula. Si demuestran que son la misma molécula, entonces el Estado mexicano presume que tiene la misma seguridad, calidad y eficacia. Enfatizo la palabra presume. La presunción es una mecánica mental que hacemos para inferir de un hecho conocido sin demostrar el desconocido, darlo por cierto. Y es aquí donde quiero también dejar una semilla sembrada en el sentido de, si bien es cierto que tenemos ciertos problemas en cuanto al acceso a la salud, ¿hasta dónde estamos dispuestos como sociedad a administrar los medicamentos bajo
una presunción. Administrar los medicamentos que no han demostrado su seguridad, calidad y eficacia, sino que se presume su calidad, seguridad y eficacia porque son la misma molécula. Pero hablando de los biocomparables, ya les he mencionado que científicamente los farmacólogos, los médicos, llegan a la conclusión de que un biocomparable, por eso se llama biocomparable, no es exactamente la misma molécula. Y por lo tanto los efectos pueden ser diferentes. Y aquí me voy a vincular precisamente al tema de que cuando un medicamento que tenía una patente que se le estaba administrando a un paciente que estaba teniendo efectos médicos apropiados, llega el momento en que a mitad del año pierde la patente y por lo tanto se adquiere el biocomparable. Ese biocomparable no sabemos si le va a seguir surtiendo efectos como lo venía haciendo el medicamento innovador. Y aquí lo vinculo con dos principios de de los derechos humanos que son el principio de progresividad y no regresividad. El principio de progresividad y no regresividad es muy importante en el sentido de que si bien es cierto no solamente para el tema de salud, sino para todos los temas vinculados con los derechos humanos, reconocemos que los estados no tienen la capacidad, la infraestructura y la economía para poder tener al 100% en cumplimiento todos los derechos humanos que se han reconocido. Y uno de ellos es el derecho humano de protección de la salud. Hablaba yo hace rato que hay una realidad, que hay un presupuesto y que pues hay una bolsa finita de recursos y ante ese problema tenemos que pensar cuáles son las posibles soluciones para poder tener acceso a todo el tipo de salud que la población merece tener de acuerdo al derecho humano de protección de la salud. Aquí el tema está en que cuando se pierde la patente ya no se compra, habrá una disminución en los precios, desde luego, pero tal vez el medicamento no cumpla las expectativas que venía cumpliendo el innovador. Y entonces ahí ya tenemos una violación al principio de regresividad. Si el paciente ya estaba recibiendo un medicamento con cierta calidad, con cierta eficacia y con cierta seguridad, no hay razón por la que a ese mismo paciente le dé un medicamento A el día de hoy y mañana el medicamento B. Caso distinto es si a los nuevos pacientes les empiezo a administrar el medicamento B, que ya es el genérico y biocomparable, porque ya ahí ya no hay una brecha de que pueda o no funcionarle la misma terapia, está empezando con otra terapia, con la terapia biocomparable. Entonces, como ven, el derecho humano de protección a la salud tiene distintas vertientes que están vinculadas con propiedad intelectual, están vinculadas con el derecho de los pacientes, la libertad de prescripción, también ahí es un tema muy importante. Si, si ustedes recuerdan, más bien, si ustedes pueden eh, pues investigar un poco, más que recordar, investigar un poco, cuando un paciente va con un doctor, pues el doctor, independientemente de que, como ya lo mencioné, debe de tener acceso el paciente a la información, independientemente de eso, pues el responsable de la atención, el responsable profesional de la atención médica es el doctor. Y cuando estamos en el sector privado, pues el doctor tiene la libertad de generar la receta médica y ponerle el medicamento para que sea atendida esa persona con ese medicamento porque el doctor tiene experiencia con ese medicamento. En el sector público, desafortunadamente, hemos
adoptado ciertas medidas que le impiden a los médicos tener esa libertad de prescripción. Para mí me parece que es una violación fundamental a la libertad de profesión y a la responsabilidad médica que puede tener. Perdón, en los hospitales públicos lo que hacen para determinadas terapias es decirle a los médicos, no hay este medicamento, solo hay este otro medicamento. Tienes que tratar a este paciente con este otro medicamento, que puede ser un biocomparable, pero que en la experiencia del doctor puede ser que en sus pacientes no haya tenido la misma eficacia el biocomparable que el medicamento innovador. Y por lo tanto tiene la obligación, es más, si no prescribe de manera genérica, en el sector público puede incurrir en responsabilidad administrativa. Es muy importante tener en cuenta que frente a esta responsabilidad administrativa y el deber de cuidar de los recursos públicos, pues hay otros derechos que están enfrente y que están bajo estos pilares de disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad. Cuando hablábamos de la aceptabilidad, me refería a que los bienes deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Es decir, no solamente me refiero, por ejemplo, a aquellas terapias que es necesario hacer alguna transfusión y estamos hablando de que por la religión impide que se tenga el manejo de la sangre. No me refiero solamente a eso, sino que si yo como médico sé que este medicamento innovador está teniendo estos resultados y que el biocomparable no los tiene, pues debiera de tener yo la oportunidad de recetar conforme a mi experiencia médica y a mi responsabilidad como profesional el medicamento que yo considere apropiado para atender a esa persona. Y desafortunadamente a través de la normatividad que tenemos hoy en el sector público, hoy ya no es así. Hoy, bueno, no hoy, sino de lleva ya tiempo. No es un tema tampoco, ni siquiera que sea de la cuarta transformación, ya es un tema que viene de tiempo atrás. Sin embargo, la libertad de prescripción es también un derecho humano. Como ven, lo que estoy tratando de poner sobre la mesa, que el derecho humano de protección a la salud, si lo revisamos de manera unilateral, si lo revisamos de manera individual más que unilateral, de manera individual, y no hacemos este ejercicio de ver en dónde se pueden generar las tensiones con otros derechos, eh, pues vamos a llegar a conclusiones inapropiadas, inadecuadas y que además no corresponden a la realidad. También tenemos, hablaba yo, que el derecho humano de protección a la salud habilita el empleo de ciertos medicamentos sí y solo si tienen registro sanitario, lo cual me parece a mí absolutamente lógico. Que el gobierno mexicano, dentro de su territorio, tenga soberanía para decidir qué medicamentos y qué terapias están disponibles y qué riesgos va a correr como sociedad y qué riesgos no va a correr. Porque hay medicamentos que suelen ser o pueden ser agresivos. El tema está en que, por ejemplo, se han adoptado algunas decisiones administrativas para poder adquirir medicamentos sin registro sanitario en México, siempre y cuando tengan registro sanitario en otro país, lo cual a mí me parece un poco delicado, complejo, porque no sabemos los estándares bajo los cuales fue revisado ese medicamento. Primero tendríamos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, los países latinoamericanos, en soportar, en aprovechar, en apoyarnos en las decisiones que se vayan generando por otras autoridades sanitarias en otros países, que permita tener la seguridad bajo ciertos estándares en los que nos tengamos que poner de acuerdo
para que se otorguen registros sanitarios y que si ya se otorgó en Brasil, pues yo no deba de correr todo el proceso de registro sanitario para reducir esa brecha de 5 años para poder tener acceso a la innovación. Es decir, se pueden hacer cosas asumiendo ciertos riesgos, pero también haciéndolo de manera responsable. Entonces, en el tema de los medicamentos, es posible, según estas reformas que se generaron, obtener, en aras de obtener precios más bajos, medicamentos en licitaciones que no tengan registro sanitario, lo cual me parece muy delicado. Ahora, se establece que se puede adquirir y que tendrán que presentar su solicitud de registro sanitario en un plazo breve, unos días, 15 días, 10 días, 5 días. Sin embargo, el proceso de evaluación de ese registro sanitario puede tardar 6 meses, un año, es más. Podría ser que de acuerdo a la licitación, el que ofertó el medicamento sin registro sanitario lo tenga que poner a disposición del servicio público sin que todavía tenga registro sanitario. Imagínense. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del derecho de protección a la salud, al ser un tema muy complejo, tenemos que ser cuidadosos en que no nos dejemos ir solamente, por ejemplo, en tratar de reducir precios, en tratar de aplicar, por ejemplo, en otros países, cuando hay patentes, se ha llegado a aplicar las licencias obligatorias, es decir, obligar al que es titular de una patente a otorgar una licencia para que alguien más lo explote, para que alguien más lo venda. Y eso, al parecer, generaría mayor competencia. Y sí, efectivamente puede ser que en ese medicamento en específico se reduzcan los precios, pero ¿qué es lo que va a suceder? Las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo de medicamentos ya no van a seguir invirtiendo y vamos a romper el ciclo virtuoso de la innovación. Para que un medicamento llegue hoy, para que hoy esté disponible, hoy 2026, quiere decir que atrás hay 20 o 25 años de investigación, desarrollo, de pruebas clínicas, de demostrar la seguridad, calidad y eficacia para que hoy lo podamos tener disponible. Una inversión considerable y un riesgo bastante alto, porque puede ser que aquel que está investigando asuma riesgos en el sentido de que puede ser que desarrolle una molécula, pero al final del día no salga al mercado y eso ya se generó como una inversión que no va a tener retorno. Entonces, es muy importante tomar en consideración que cuando se toman decisiones en el sector público, no se puede solamente pensar en reducir los precios por reducir los precios, sino que seguramente si utilizo mecanismos que no son apropiados, como las licencias obligatorias, que sí tienen una razón de ser, pero es para casos de extrema urgencia, no para cuando el gobierno mexicano dice que no tiene la capacidad para comprar. Eso no es una urgencia, es una mala planeación, una mala política pública. Una emergencia es lo que vivimos en la pandemia. Y aún así, en la pandemia que acabamos de pasar, no hubo licencias obligatorias. ¿Por qué? Porque había un sistema de propiedad intelectual en donde todo el mundo sabía cuál era su derecho y hubo colaboración, participación entre el sector público, privado y social para tener disponibles las vacunas y respetar los derechos de propiedad intelectual. Voy a cerrar con el comentario de que la población, el ser humano, el individuo, la persona, tiene el derecho a tener acceso a la mejor medicina y a los mejores servicios de salud, no importando que se tengan o no recursos para poderlo establecer como una política pública. Es un derecho humano y como tal
debe de estar en la conciencia del Estado el ir cada vez dando pasos que lo acerquen, de acuerdo al principio de progresividad, al cumplimiento de ese derecho, y en ningún caso, puede haber algún caso de emergencia, pero por regla general, en ningún caso, dar pasos hacia atrás, violentando el principio de regresividad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Hugo Carrasco Soler. Muy, muy interesante todo lo planteado, desarrollado sobre el derecho a la protección de la salud, que lo hemos estado analizando contigo mismo ya desde hace tiempo. Recordamos que con tu participación de manera presencial acá en Chiapas iniciamos esta labor que lleva 19 ya temporadas de Viernes de Derechos Humanos, así que siempre es muy grato escucharte y sobre todo ir ampliando los conocimientos sobre esta área tan fundamental que hablamos de la vida de las personas y de la calidad de vida, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es el problema más grande actual para proteger de manera genérica en la población este derecho para que tenga eficacia? ¿Cuál es el verdadero eh, obstáculo desde tu punto de vista? Desde mi perspectiva, que también se tiene que poner en un contexto, pero en muchos países el problema es que se le destina poco PIB. Y en algunos países, como es el caso de México, se va reduciendo. No es una reducción muy fuerte, pero no va ampliándose, se va reduciendo a pequeños pasos, pero se va reduciendo. Entonces, la primera es pensar que el derecho de protección a la salud es un gasto, no una inversión. Si hoy pensamos que el gobierno mexicano piensa que está gastando mucho y por eso le destina menos Producto Interno Bruto, eh, vamos a partir de un supuesto incorrecto, porque ese paciente que cae en enfermedad, o esa persona que cae en enfermedad y que se le dan en lugar de soluciones a la enfermedad paliativos, en muchas ocasiones ese paciente tiene una incapacidad temporal o a veces permanente y por lo tanto deja de producir y por lo tanto se vuelve una carga para su familia y por lo tanto viene una cadenita que en lugar de generar los medios apropiados para que ese paciente regrese a su vida y a su entorno apropiado, adecuado, al máximo estado de bienestar para tener sus potencialidades al máximo, pues lo mandamos al cajón de los que están inhabilitados y se vuelve una carga y ahí se genera un gasto, no una inversión. Si yo como Estado pienso, no, voy a invertir en tener las mejores terapias, los mejores servicios, los mejores hospitales, voy a tener una población sana, como decía Neidalia al principio. Este derecho humano es el habilitador de otros más. Y yo creo que esa es una de los pies que cojeamos. Y algo que pues pudiera ser muy simple, pero que en la práctica es una realidad. Y de hecho, hemos estado analizando a la cordialidad como un derecho humano emergente, el trato digno a las personas, eh, que vemos que los servicios médicos del sector público pues carecen de esa cordialidad, de esa empatía, que realmente provocan una crisis emocional en las personas, porque como bien señalas, pues el derecho a la protección de la salud no solamente tiene que estar con el aspecto físico, sino también emocional y social. Entonces, ahí creo que hay un déficit muy grande en las instituciones públicas. De hecho, ya hasta se hacen memes que se dice que para ingresar al sector de salud en el Seguro Social,
hay que tener un carácter negativo, ¿no? Hay que tratar mal a las gentes, que es uno de los primeros requisitos, pero ese es desgraciadamente el pan de cada día. Por ejemplo, aquí hay un hospital y eso lo relaciono con un derecho también que podríamos decir que es emergente, que la Corte Interamericana en una opinión consultiva ha dicho el derecho al cuidado, el derecho a cuidarse y el derecho a cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay afuera de instituciones del Seguro Social eh, en Chiapas, sobre todo en la capital, casi tiendas de campaña para los acompañantes de los pacientes y que Claro. están sobre la calle. Entonces, ahí tenemos potencialmente unas personas que pronto se van a enfermar porque no tienen ni los servicios básicos, ni tienen alimentación, ni un lugar de higiene adecuado. Entonces, me refiero a esto por todo el tema que has desarrollado, que no solamente tiene que ver con medicamentos, sino que debe de analizarse de forma integral y que quizás son cuestiones que, como son tan sencillas aparentemente, pero lo desgraciadamente son cotidianas, pocas veces analizamos ese derecho humano a la cordialidad y al mejor tratamiento que empieza con el servicio para atender el derecho a la salud. Bueno, ya se nos fue el tema. Te echaste un speech. Una conclusión para este viernes de derechos humanos, estimado Hugo. Pues que el derecho humano de protección a la salud es vital, y debemos de, como ciudadanos, no como abogados nada más o abogadas, sino como ciudadanos y ciudadanas, conocer cuáles son esos límites para poder saber ejercer. Muchas veces no se ejerce porque no se sabe que tiene uno derecho a, y va uno a una institución pública o privada, ¿eh? Aquí ya no es de sector, y acepta el servicio o el bien como se lo dan, porque piensa uno que así debe ser. Y como lo hemos tratado de manejar en esta conversación y en otras antes que hemos tenido, es que el derecho humano de protección a la salud es un derecho complejo, interdisciplinario, y que es importante saber de qué comprende para saber qué puedo exigir. Muy bien, y tenemos un saludo desde Colombia del maestro doctor Wisman Johan Díaz Castillo. Dice muy buenas tardes, excelente tema, muchas gracias al ponente, saludos desde Bogotá. Y nos pregunta, ¿con políticas públicas participativas se puede responder a estas problemáticas de sanidad? Sí, es una de las opciones, una de las vertientes, más que opciones, una de las vertientes. Como lo menciono, es complejo, y deben de estar involucrados todos. Cuando hablo de todos, el médico, las enfermeras, el paciente, el tomador de decisión, el que fabrica, el que pone, el que distribuye, el que está en la vigilancia, es decir, debe de haber un involucramiento de todos los que formamos parte del tema de protección a la salud, desde la academia, desde el tomador de decisión, el que adquiere. Sí, es lo ideal, que sean Sí. participativos. Y también es un temazo porque también si se me ocurre ahora, después de lo que has mencionado, si habláramos de la nutrición que se debe recibir el paciente eh, cuando está internado, sobre todo, pues es todo una situación que se debe de cubrir, pero Claro. no solamente me refiero yo a la persona que está internada, sino al acompañante porque es un derecho humano el derecho al cuidado. Bueno, vamos a entregarte un virtualmente un reconocimiento por esta destacada participación. Mientras aparece, haya hasta aquí, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos
y Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Otorga este certificado al doctor Hugo Carrasco Solé por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos en su 19ª temporada con la conferencia magistral Derecho Humano a la Protección de la Salud. Un espíritu recorre toda América, es el espíritu de los humanos. Muchas gracias, estimado Hugo, te lo vamos a hacer llegar por los canales oficiales. Muchas gracias. Un gusto estar aquí ¿Querías, con ustedes y con querías todos. agregar algo? Sentí que querías agregar algo, ¿no? Nada, ¿No? dar las gracias nada más. Ah, bueno, pues con esto nos despedimos y nos vemos en 15 días con otro Viernes de Derechos Humanos con un tema tan interesante y agradeciendo siempre su generosa disponibilidad del doctor Hugo Carrasco Solé, que algo que faltó mencionar dentro de su currículum es que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es un miembro destacado, discípulo del doctor Cipriano Gómez Lara y también discípulo del doctor Hugo Carrasco Iriarte. ¿Sí dije bien? Bueno, Sí, claro. nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien. Gracias. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada Yo voy que a tu hacer. casa, ¿y qué estás haciendo? Nada, absolutamente. O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comes. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tu nada? A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si el primer